Vamos a dar paso a Fran Echeverría, que entre otras responsabilidades que ha ostentado relativas a gestión de servicios de emergencias de bomberos en concreto, y aparte es profesional técnico de servicios de bomberos, también es doctor en seguridad por la Universidad Pública de Navarra y va a dar una ponencia relacionada con la atención de emergencias en el ámbito rural, que además fue el objeto de su tesis. En primer lugar, muchas gracias a la organización y a todas y a todos los que estáis aquí intentando aguantar esta charla. Y daros la enhorabuena al pueblo canario como al pueblo balear, en el sentido de que sois los dos únicos territorios del Estado español que en este momento, con la emergencia que se ha declarado en España con el apagón generalizado de energía en toda España, somos los que estamos en las islas los únicos que tenemos energía eléctrica. Con lo cual, sois una sociedad bastante resiliente que viene un poquito al hilo de esto. Parece que lo habéis hecho adrede, ¿no? Organizar un apagón general. La situación, la verdad es que está bastante complicada a nivel nacional. Ya veremos cómo acaba. Y si no, bueno, si no nos podemos ir a casa, nos quedaremos aquí unos días. Porque no hay aviones y esas cosas. Vale, bien. Bueno, antes de nada, para introducir un poquito la charla, contaros cómo nació un poco lo que voy a presentar. Y es que cuando yo terminé la carrera y tal, trabajaba en una ingeniería llevando temas de protección contra incendios y demás, pero a mí lo que me iba un poco era la marchilla de los bomberos, estas cosas y tal y cual, ¿no? Y entonces decidí intentar prepararme en ese sentido. Era el siglo pasado, o como has dicho antes, que lo llamaba el milenio pasado. Era el milenio pasado cuando ocurrían estas cosas, ¿no? O sea, que incluso tenía pelo en aquella época y esas cosas. Y viendo dónde me podría formar, a la vista que en el Estado no había sitios donde formarse y demás, en lo que yo pretendía, vi que eran los países anglosajones donde más desarrollado estaba el tema y me puse a aprender inglés, con lo cual hice lo que ahora el chollo que tienen los universitarios, que es el Erasmus, que se lo organiza la universidad. Yo lo tuve que hacer organizándomelo por mi cuenta una vez que terminé la carrera y estaba trabajando. Y me marché por ahí a aprender inglés y a ver cómo funcionaban estas cosas. Y en estas yo andaba por Irlanda, donde estaba en una fábrica trabajando e intentando aprender inglés, y de repente oía la alarma de guerra, la que por desgracia ahora están en Palestina y en estos sitios que se oyen, ¿no? Las o sea, ¿no? Y dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Pasa algo? ¿No? Y se iban algunos trabajadores, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, y al final me aclaré que era la llamada a bomberos y que salían, personal de la fábrica, salía a atender la incidencia, vamos a esta. Bueno, entonces me enteré que había un sistema de organización de sistema de bomberos distinto a lo que yo conocía en ese momento. Bueno, luego entré en la administración a trabajar, pasando toda esta historia y tal, ya conseguí mi plaza de oficial de bomberos y estas cosas y tal y cual, y tuve la oportunidad de, por pertenecer a una asociación a nivel nacional, de poder conocer la organización de los servicios de emergencias en los distintos países de Europa. Y entonces constaté que esta realidad que os he contado existía en otros países y de ahí nació una inquietud por enterarme de cómo funcionaba y, bueno, pues de esa inquietud al final acabé formalizándolo, como dices tú, pues en un estudio que os voy a presentar un poquito el mismo, las conclusiones a las que se llegó, y voy a dejar ahí unas certidumbres y unas incertidumbres para quien quiera oírlas que las oiga y que las comente. Ni tomo parte ni dejo de tomar parte en lo que voy a contar. Yo lo que intento es reflejar una realidad, ¿de acuerdo? Intento ser objetivo en la misma y presentarla. Bien, dicho esto, me tengo que poner gafas porque si no, no veo un carajo. Bien. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que son los modelos de personal operativo de los servicios de bomberos en relación a la atención a las emergencias en las zonas rurales, que es un poquito lo que a mí me interesaba estudiar y analizar en el estudio este que realicé. Antes de ello, me gustaría aclarar una serie de conceptos muy básicos, ¿no? Primero, el fundamento jurídico. Antes nos han estado hablando los compañeros catalanes de la normativa que tienen a nivel catalán y demás, pero
Hay una normativa a nivel nacional, que es la Constitución, que en su artículo 15 establece la obligación de los poderes públicos, la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de los ciudadanos como primero y más importante de los derechos fundamentales. O sea, los poderes públicos tienen una obligación. Y aquí en Los Corrillos hemos estado hablando que el Estado, que es una de las administraciones, un poder público, se llama andanas en este tema. Y tiene obligación. También ahí está la ley otra ley, que es la ley de régimen local, que luego fue traspuesta a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local en el 2013, que establece que la competencia de extinción de incendios de bomberos es municipal y que los municipios de más de 20.000 habitantes tienen obligación de prestar el servicio de bomberos. Y para aquellos municipios donde la población sea menor de 20.000 habitantes, son los cabildos, las islas, o las diputaciones, en el territorio continental, las que tienen la obligación de prestar el servicio. Pero en ningún momento dice cómo se debe de prestar ni qué es un servicio de bomberos. Eso que quede muy claro. Les da la obligación, pero luego no dice ni cómo, ni cuándo, ni nada por el estilo. Pero esto es norma de ley. Otro concepto que me gustaría aclarar respecto a lo que el objeto de la ponencia, bueno, perdón, de la conferencia, es el tema de la resiliencia. Y la Real de la Academia de la Lengua Española la establece como la capacidad de adaptarse a situaciones adversas, así. Pero me gusta mucho lo que dice Naciones Unidas al respecto, que dice que es la capacidad de una comunidad, sociedad o sistema para resistir, adaptarse y recuperarse de un peligro. Eso es resiliencia, que es uno de los temas objeto de estas jornadas. Entonces, me gustaría dejar esos temas claros al objeto de que luego sepamos de qué estamos hablando. En este sentido, está lo que conocemos todos nosotros como el esquema de la gestión de la emergencia, que en realidad es cómo se debe gestionar la resiliencia. Y si viéramos este puntero, ¿cómo era? Por favor. Aquí. Bien, si empezáramos por aquí, tendríamos el análisis de riesgo. Toda sociedad tiene que analizar los riesgos a los que está sometido, evaluarlos y estudiarlos. Y una vez que los tiene estudiados, tiene que ver cómo los puede mitigar. Si yo tengo un riesgo, pero ¿qué medidas puedo tomar para que ese riesgo no se actualice o que cuando se actualice de una manera menos intensa que si no lo hubiera mitigado? Luego, una vez realizando esa fase, está la de planificación y preparación. Bueno, en el caso de que ocurra algo, yo tendré que hacer esto. Eso es resiliencia, ir analizando. Y llega el momento en el que, por desgracia, ocurre el siniestro. Ocurre el siniestro y, bueno, lo atacamos y tal. Después de ocurrir el siniestro, cuando ocurre el siniestro hay que darle respuesta a ese siniestro. Y después de darle la respuesta hay que recuperarse de las consecuencias de ese siniestro. Y otra vez es cuando debemos empezar a analizar, a mitigar, planificar, para que en el caso de que ocurra algo, sepamos cómo vamos a dar la respuesta y cuál va a ser la recuperación. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, hablando de conceptos, voy a decir que no hay ninguna legislación o texto legal de ámbito nacional, y me parece que lo habéis comentado vosotros también, donde se recoja la definición exacta de lo que es un servicio de bomberos. No hay ningún texto legal a nivel nacional que lo recoja. Entonces, a nivel nacional, en España, el trabajo y las funciones de los bomberos a nivel nacional están sin definir. Unos hacen unas cosas, otros hacen otras. Antes en el Corrillo aquí hemos estado hablando que unos tienen la competencia forestal o no. Hay servicios de bomberos que tienen integrado dentro de su propio servicio el tema de ambulancias y son los bomberos los que llevan las ambulancias y están capacitados para hacerlo, etcétera, etcétera. Unos hacen prevención, otros no hacen prevención, otros hacen inspección, otros no. Vamos, que cada cual está organizado de la manera que le viene mejor a quien sea. Con lo cual, la cartera de los servicios de los bomberos a nivel de España es muy heterogénea. Unos hacen unas cosas, otros hacen otras. Bueno, y es la administración de la cual depende cada uno de los servicios la que determina cómo se organiza, cómo funciona, qué funciones realiza y demás. O sea, un caos
terrible a nivel nacional. Mientras que en los países de nuestro entorno europeo esto está regulado a nivel nacional. Vas a Francia y está clarísimo, como nosotros que tenemos muga con los franceses, al igual que los catalanes y demás, y tenemos muchísima relación con ellos, da gusto el ver cómo a nivel nacional lo tienen todo regulado. Pero es que de Pirineos para arriba eso es algo generalizado en toda Europa. Pero esto, como era aquello que Spain is different, pues debe ser una realidad. Y luego quiero hacer referencia a la normativa respecto al voluntariado. No quiero meter el dedo en el ojo a nadie ni nada por el estilo. Yo voy a decir cuál es la normativa a nivel nacional y a nivel canaria, ¿vale? Y esto dice lo siguiente. La ley de 45 de 2015, del 14 de octubre de voluntariado, la ley nacional, dice en el título primero sobre voluntariado que el concepto de en concreto respecto al voluntariado dice que a los efectos de la presente ley se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas siempre que reúnan los siguientes requisitos: que tenga carácter solidario, etcétera, etcétera. Y en especial dice que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material, sin perjuicio del abono de los gastos reembolsables que el desempeño de la acción voluntaria ocasiona al voluntario. Eso es ley nacional. Cada cual luego lo interpreta como lo interpreta. Yo no voy a meterme en camisas de 11 varas, pero esto es lo que dice la ley. Y luego dice, deberes de los voluntarios, entre otros, dice, rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran recibir bien de las personas destinatarias de la acción voluntaria, bien de otras personas relacionadas con su acción voluntaria. Eso es la ley nacional. Y la ley canaria, que creo que no la habrá cambiado porque es del 98, siglo pasado, el 15 de mayo, dice que el voluntario, pues a los efectos de la presente ley, se entiende por voluntario, y dice que se lleva a cabo sin contraprestación económica ni ánimo de lucro. Y no se consideran en las actividades del voluntario las desarrolladas como consecuencia de una relación laboral, etcétera, etcétera. Y dice, la actividad voluntaria no podrá en ningún caso sustituir el trabajo retribuido y demás, algo que ya hemos oído anteriormente. Pero en su artículo 4 dice, las personas voluntarias, a los efectos de lo dispuesto en la presente ley, se considera voluntario a toda persona física que realice una actividad no obligatoria de forma no lucrativa, responsable, continua, solidaria y pacífica, a través de proyectos o programas de una entidad que ejerza el voluntariado y dentro de alguna de las áreas de interés. Quiero decir, cuando, por ejemplo, por desgracia, hemos asistido en la Dana, los voluntarios iban allá y tal cual, esos señores les estamos llamando voluntarios, pero en el sentido estricto de la ley no son voluntarios, son otra cosa. ¿Me explico? O sea, que estamos dando estamos utilizando una misma terminología para conceptos distintos, ¿Vale? En sentido estricto de la ley. Bueno, dicho esto, el trabajo que yo realicé en su día era ¿no? La atención a las emergencias en las zonas rurales, que era lo que más me preocupaba, y analicé los modelos de personal operativo de los servicios de bomberos. Y es un poco, en base a todo esto, de lo que os voy a comentar, los modelos que he llegado a analizar, sin posicionarme ni en uno ni en otro. Bien, el objeto de todo esto es el análisis del sistema de atención a las emergencias en las zonas rurales y, como hipótesis, decimos que en España la atención a las emergencias generalmente está resuelta en las zonas urbanas y en algunas rurales, pero no en todas las zonas rurales. Y en países de nuestro entorno, esta situación de que no esté solucionado en todo el territorio está asegurada mediante el empleo, mediante la utilización de unos modelos concretos de personal de servicio de bomberos implantados en esos países. Entonces, para ello, lo que vamos a ver es un poquito cuáles son los modelos de gestión de personal operativo que hay en este momento en el mercado, por decirlo de alguna manera. Bien, tenemos, los modelos serían el del voluntario plenamente, dicho en el concepto de no retribuido, o sea, altruista, y el voluntariado retribuido. El no altruista, pues sería, el altruista, me imagino que es el que tenéis un poquito en Tenerife, y el retribuido, en cierto modo,
con las connotaciones o que queramos dar, un poco el catalán, pero es el modelo francés. Es el modelo francés. Y luego hay otro epígrafe grande dentro de los bomberos, que está el de los profesionales, llamados porque es su profesión, y que está el presencial o retén y el localizado. En España, en su día, la PTB hizo un análisis y demás, y calculó que eran 28.000 los bomberos que había en España, de los cuales el 82% eran de retén o de presencia física. Allá donde los riesgos eran elevados y la incidencia de siniestros era grande. Y era el 18% del personal restante era voluntario, ya fueran retribuidos o no retribuidos. Pero no existía en ningún sitio el personal localizado. Un personal localizado que entre sus características tiene que es un modelo, como he dicho, utilizado en Europa y en otros países, no solo en Europa. Lo que pasa es que yo me circunscribí a nuestro territorio de afección, que era Europa, pero esto en Australia o Nueva Zelanda o en los propios Estados Unidos, yo no sé qué pasará ahora con Trump o no pasará con Trump, pero ya este modelo está implantado. Que está implantado, como digo, allá donde los riesgos son reducidos y la incidencia de intervenciones, un poco lo que nos estaban comentando antes nuestros compañeros de Cataluña, donde los riesgos son reducidos y la incidencia de intervenciones es baja, porque si no se implanta el modelo presencial. Creo recordar, si no Javier me podrás corregir, en Francia un parque de bomberos voluntario, pero son retribuidos porque se les paga por ir al parque, lo mismo que por las prácticas, las maniobras, etcétera, etcétera, y luego incluso tiene unas contraprestaciones a la hora de la jubilación, un poco, me ha dado la impresión que era un poquito en la línea de lo que iban los catalanes diciendo, tienen un fondo por ahí para poder acceder a viviendas, etcétera, etcétera, tienen algunas prebendas sociales, por ser bomberos voluntarios, eso en Francia. Pero cuando un parque de bomberos voluntarios tiene más de 300 intervenciones al año, no, perdón, 1.000 al año o 3 intervenciones diarias, automáticamente pasa a ser de personal presencial. O sea, ya lo tienen establecido del voluntario, cómo pasan, y eso es en todo el país así, está regulado, cosa que, bueno, pues en otros países, como vemos, pues está como está. Este modelo, allá donde lo tienen implantado, como lo veremos más adelante, garantiza la prestación en que de otra manera sería imposible si el personal fuera de presencia física. Un poco también en la línea de lo que nos han dicho nuestros compañeros los catalanes. Pero garantiza en todo momento la respuesta, en contraposición a lo que puede pasar con lo que habéis comentado vosotros, con algunos voluntarios, que pues no siempre la respuesta está garantizada, y siempre garantiza la calidad de la respuesta porque la formación que reciben es la misma formación que reciben los bomberos de presencia. Lo que pasa que están formados para atender una cartera de servicios en función de las incidencias que van a tener en su entorno. No es la misma cartera de servicios la que atiende un bombero presencial, es mucho más amplia, completa, compleja, etc., que la que tiene un bombero localizado porque se circunscribe a los siniestros de su área de influencia o de trabajo. ¿Vale? Bien. Y son profesionales en cuanto que tienen un contrato con la Administración, tienen unos derechos y también tienen unos deberes, como cualquier trabajador de una administración. O sea, que por contrato tienen derechos y deberes y realizan guardias localizadas. La respuesta tiene que ser siempre en un tiempo determinado y para ello reside en el entorno del parque donde debe residir en el entorno del parque donde va a prestar el servicio. Y generalmente el perfil puede ser cualquiera que reúna los requisitos físicos, etcétera, etcétera, como han mostrado nuestros compañeros de Cataluña, pero generalmente es gente que aporta oficio, son, pues no sé, o electricistas, o albañiles, o gente con oficio que viene bien a la profesión, pero sin menoscabo de que haya administrativos, amos, amas de casa, etcétera, etcétera. Pero generalmente el perfil profesiográfico de la gente que se apunta que se integra en este servicio, pues aporta generalmente oficio al trabajo. Y el modelo, como veremos más adelante, se ha demostrado que es eficaz y eficiente, sostenible y con un coste pues reducido.
Eso sería un poquito cuáles son los dos modelos, que son el profesional y el voluntario, y dentro del voluntario pues las dos afecciones, y dentro del profesional las dos afecciones que hay. Si vamos a hablar del profesional versus voluntario, aquí podríamos estar hablando de otro congreso y no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero bueno, sabemos que hay que garantizar la respuesta, hay que garantizar la calidad de la respuesta, y la dependencia administrativa del personal es muy interesante de cara a solventar luego problemas, posibles problemas de índole administrativo. Vamos a dejarlo ahí. No quiero meterme más porque creo que ustedes sabrán más que yo de las diferencias entre unos y otros, ¿no? En cambio, entre el modelo presencial y el modelo localizado, que a lo mejor es el más desconocido, pues, como he dicho anteriormente, el presencial se presta en las zonas de alto riesgo o con gran incidencia de intervenciones, mientras que el localizado se implanta en zonas de bajo riesgo, que generalmente son las zonas rurales, las con menor riesgo, y que era un poco objeto de la tesis, del estudio que yo realicé con objeto de la tesis. Bien, y luego la situación operativa, lógicamente, el presencial es la movilización es inmediata, mientras que el localizado primero se incorpora y luego se desplaza. Pero eso está computado, como veremos luego, en la respuesta, y que tienen que dar unos y otros. La cartera de servicios, como hemos dicho, la del presencial es más amplia realmente que la del localizado. Y mientras que la dotación de las infraestructuras de un modelo u otro, la dotación de las infraestructuras, el presencial requiere una mayor infraestructura frente al localizado, porque el presencial, obviamente, pues tiene sus dormitorios, tiene sus cocinas, etcétera, mientras que el parque localizado no tiene esas instalaciones, ¿no? Y luego el localizado, el localizado es una actividad complementaria que tiene el personal que trabaja como bombero localizado frente a el presencial, que se entiende que su actividad laboral principal es la de ser bombero. Bien, me dicen que voy con poco tiempo y quiero explicar alguna cosa más, o sea que voy a ir para adelante. ¿Está claro? Sí. Está claro que en España la organización de los bomberos es asimétrica y probablemente la más heterogénea de las existentes en Europa. Por lo menos cuando yo realicé este estudio, que ya tiene unos añitos, tiene más de 5 años, esa era una realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo encaran los bomberos el futuro? Pues vemos que en España no hay estadísticas a nivel nacional. Había una normativa que tenía que haber estadísticas, pero no hay estadísticas. Además, que es imposible realizar, porque ¿qué se entiende por intervención? ¿Qué se entiende por salida? ¿Quién presta servicios de ambulancias o quién lleva el tema forestal? Etcétera. Es tan complejo que es muy difícil hacer estadísticas a nivel nacional. Mientras que pudimos comprobar que en Inglaterra, era el año 2013, sí que había hecho quien fue un conocido nuestro y un buen colega nuestro, Ken Knight, hizo un estudio que le encargó el Departamento de Comunidades del Gobierno inglés, que se llama Facing the Future, o sea, mirando hacia el futuro, ¿vale? Entonces, analizamos con mucha detención este estudio de cómo analizaban el futuro de los servicios de bomberos en Inglaterra. Y comprobaron los ingleses que en la primera década del siglo actual, del siglo XXI, la disminución de las intervenciones de los bomberos habían sido del 40%. El 40% a nivel de toda Inglaterra. En España es imposible que lo sepamos, pero ellos analizaron a nivel de Inglaterra una disminución del 40% en los 10 primeros años. Y en ese sentido, ustedes lo pueden ver en la pantalla, ¿no? Pues las personas fallecidas por el fuego disminuyeron el 60%, los incendios un 48%, los accidentes de tráfico un 24%. También aquí a nivel del Estado los accidentes de tráfico han disminuido mucho, pero por concienciación, etcétera, etcétera. Allí en Inglaterra también por medidas que tomaban, ¿no? La colocación de detectores de incendios en las casas particulares, la formación a la población civil en cómo actuar de cara al incendio, cómo hay que dormir en las casas, ¿con la puerta abierta de la habitación o con la puerta cerrada? Pues eso es formación.
Eso es formación y es muy importante de cara a evitar que haya muertes por incendios en las casas. Pero también lo que constató este estudio, que a los 10 años, habiendo disminuido las intervenciones el 40%, el presupuesto nacional, todo el presupuesto de bomberos en Inglaterra se mantenía constante. Y aquí tienen la gráfica que ellos sacaban de la evolución de las intervenciones de los servicios de bomberos en Inglaterra. Yo no sé si ven ahí, es que tengo una cabeza bastante grande como para tapar la pantalla, pero bueno, cómo bajaban las víctimas por incendios, por accidentes y demás. Bien. Entonces, este estudio constataba que el 51% del personal que prestaba servicios en los counties, en los condados en Inglaterra, es decir, en las zonas rurales, el 51% era personal localizado, profesional, pero localizado, no presencial. Que el 40% del personal que trabajaba en los servicios de bomberos en las zonas de interfaz urbano-rural, el 40% era localizado. Y el 3% era localizado en las zonas metropolitanas. ¿Y saben ustedes cuál era la superficie del terreno de Inglaterra, que es la mitad del Estado español, a grosso modo, que estaba cubierto por este tipo de personal? El 80% de la superficie de Inglaterra estaba cubierto por este modelo de personal, que era personal profesional, pero localizado. Esto no lo digo yo, lo decía Ken Knight, que luego llegó a ser la reina le condecoró con esas cosas y tal, a raíz de este estudio, y bueno, y otras cosas que hizo muy interesantes. Entonces, a raíz de esto, yo me formulaba unas cuestiones, ¿no? Que decía, bueno, pues Inglaterra considera, que además lo ponía en el propio informe, considera que el modelo debe desarrollarse más en Inglaterra, debería desarrollarse más. Y dices, joder, ¿y qué debiera pasar aquí en el Estado? ¿Por qué no está implantado, no? ¿Hubiera sido posible el prever la evolución que iban a haber las intervenciones en la década, como luego lo detectaron ellos? ¿Hubiera sido posible preverlo con la actualidad? ¿O cuál sería la evolución, cuál va a ser la evolución en la siguiente década, no? Bueno, todo esto supone y supuso un reto en Inglaterra que yo lo llevaría también al Estado de decir, oiga, ¿alguien se va a cuestionar este tema? ¿Lo quieren analizar? Bien. Visto todo esto, dije, bueno, vamos a trabajar este tema, a ver cómo puedo analizar yo cuál es la situación, ¿no? Y entonces, por suerte, yo participaba en los encuentros de la FEU, de la Fire European Union, que era la Federación Europea de Asociaciones de Jefes de Bomberos, y entonces pude realizar unas consultas analizando ya lo que nosotros en el año 98 desde España se lideró un proyecto europeo a nivel europeo, que estábamos, no sé si éramos 16 países, creo recordar que estábamos en aquel momento, que era una encuesta sobre la carrera profesional de los bomberos en Europa, analizando los tiempos de respuesta, analizando cómo era la respuesta de los bomberos en Europa. Y la media que salía era que la intervención se consideraba óptima o adecuada cuando era dentro de los 20 minutos se le daba para llegar a una intervención. 20 minutos para la intervención. Esto fue uno de los resultados de aquel estudio muy interesante que realizamos en el año 98. Ya en el año 2008, en Santiago de Compostela, se organizaron unas jornadas precisamente sobre los modelos de servicios de bomberos. Y en el año 2015 me eché la mochila, como no sé qué puñetas hice, y a través de un programa europeo muy interesante que es el Exchange of Experts, que financia el intercambio de expertos en materia de protección civil para analizar cómo se funciona en otros países y venir con lecciones aprendidas e intentar implementarlas, pues tuve la ocasión de viajar y conocer ya in situ cómo funcionaban distintos países, y me permitió organizar en Barcelona unas jornadas donde nos juntamos representantes de 12 países y analizamos el tema de cómo era la atención
las emergencias en las zonas rurales. El objeto de ese encuentro fue ese. Y bueno, los criterios de selección que utilicé yo para visitar los países eran que tuvieran cierta homogeneidad con el territorio en el que yo estaba trabajando o que me podría llegar a trabajar. ¿Me explico? Por ejemplo, voy a decir una tontería soberana. Obviamente no fui a Nueva York, porque Nueva York de momento no está en Europa, ya veremos. Pero veía servicios o territorios que fueran afines y, sobre todo, en el tema de la distribución rural en el entorno rural, ¿no? Y entonces, estos fueron los países que participaron en el encuentro, no sé si lo llegan ustedes a ver ahí, ¿no? Pues estaban desde Alemania, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Suecia y República Checa. Y aquí pueden ver ustedes la columna de los kilómetros cuadrados de cada país, la población, la densidad, bueno, los cuerpos de bomberos que tenían, los parques de bomberos, el número de bomberos profesionales, el número de bomberos localizados que tenían, los voluntarios con retribución y los voluntarios sin retribución y los militares. De este análisis, bueno, pues estuvimos viendo y trabajando el objeto del estudio, que era cómo atendían las intervenciones en las zonas rurales estos países. Bien, tras esta sorpresa que nos llevamos a llegar a estos datos, bueno, pues vimos las razones que tenía cada país para implantar este modelo en concreto que decimos del personal localizado, ¿no? Pues la normativa nacional se lo permite, es un sistema que asegura la atención a las emergencias en todo el país, es eficaz y eficiente, una muy excelente relación eficacia y eficiencia, 10 minutos, coste razonable, etcétera. Bueno, y que era muy eficaz en los territorios menores, en ciudades menores de 100.000 habitantes. Y se adaptaba muy bien para aquellos parques con intervenciones entre 300 y 400 intervenciones al año. El coste del servicio era, en Irlanda y Dinamarca, era 5 veces, es decir, con lo que costaba un parque de presencia, podían implantar ellos 5. En Noruega, entre 6 y 10 parques. Y en Finlandia y República Checa o Inglaterra era 10 veces más económico. Es decir, un parque presencial costaba 10 veces más que un parque localizado. Aquí tienen, la incorporación y la respuesta pues estaba estipulada por ley entre los 5 y los 10 minutos en cada país. Voy a ir un poquito de prisa porque si no... Aquí tienen el cuadro de respuesta en Irlanda. Aquí están marcados la primera... ¿Se ve el ratón? ¿Se ve el ratón? No se ve el ratón. Bueno, en el azul marino las intervenciones de los parques, de distintos parques de abajo, en menos de 10 minutos, luego en azul clarito entre los 10 y los 20 minutos, y luego arriba las intervenciones que les llevan más de 20 minutos. Entonces, en España tenemos que la Dirección General de Protección Civil en los años 88 y 83 y en el 93 sacó la estadística de los servicios de incendios y salvamentos, pero desde el año 93 no tenemos nada al respecto, no tenemos información al respecto. La asimetría es enorme, como he dicho, el contexto de los servicios que están atomizados, dispersos, heterogéneos, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver un poco la comparativa entre lo que era Inglaterra y España en cuanto a las intervenciones y el personal que tenían y los parques, pero bueno, lo que sí hizo la PTB cuando hizo en el 2013 un estudio, llegó a la conclusión de que 31.000 kilómetros del Estado, de kilómetros cuadrados, estaban sin cobertura de los servicios de bomberos. Y eran 1.061.000 los habitantes en esa época que no tenían derecho a prestación de servicios porque no llegaban. Pero esto, ojo, teniendo en cuenta la cobertura que cada servicio decía que tenía de los parques de bomberos. Porque no me da tiempo a explicarlo, pero hay parques de bomberos que tenían una cobertura de 20 y tantos kilómetros cuadrados y otro de 2.000 y pico kilómetros cuadrados. O sea, pero claro, ese parque de bomberos decía, yo esta población la tengo cubierta, no sé cómo, pero la tenía cubierta. Y las conclusiones que llegó ese estudio era que era 1.600.000 los habitantes que no tenían derecho a ser atendidos. Bueno, pues el estudio que yo hice fue utilizar el sistema geoanalítico y nos curramos todas las carreteras que había por distintas capas, miramos todas las carreteras del Estado, miramos la población, o sea, supusimos distintas capas de información y les otorgamos lo que en Inglaterra otorgaban entonces
las velocidades de desplazamiento para cada tipo de vehículo de bomberos y llegamos a la conclusión de que esta era la cobertura que había en ese momento en España de servicios de bomberos en menos de 20 minutos. La cobertura. Puede haber errores, yo no, por favor, no lo miren con... Pero vamos, llegamos a la conclusión de que de los municipios, si había 4.256 municipios, 4.000 municipios sí que estaban cubiertos en 20 minutos, casi 4.000 no, de los 8.000 y pico. Pero en cuanto a la población, de los 43 millones de habitantes, 4 millones casi no estaban cubiertos en tiempo y forma por un servicio de bomberos. Estos 4 millones frente a lo que pues había dicho en su momento la PTB, el estudio sí que hizo la PTB, de cuál era la cobertura. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos al azar una zona del territorio que además era multi-autonómica, para no meternos en jardín de 11 varas. Y vimos qué cobertura tenían de bomberos. Tenían aquí, aquí y aquí. Los puntos son poblaciones, ¿no? Entonces, el cuadro B, que es el de arriba, a la derecha, muestra la cobertura de los actuales de los parques en ese momento. La C mostraría, poniendo un parque de bomberos en la zona más... en la zona más poblada sin cobertura, que sería esta de aquí, poniendo un parque de bomberos, ¿qué población quedaría cubierta? Y luego, la figura C, es decir, en vez de un parque de bomberos, vamos a poner 10 parques de bomberos, si el coste es el mismo, y cuál sería la cobertura. Y ahí tienen ustedes ahora la tabla en la que dice que la cobertura que habría de personas, con los parques actuales, 228.400 en esa zona, estarían cubiertos, un 54% de la población. Si metiéramos un parque más, serían 47.000 personas más cubiertas, con lo cual serían 275.000 las personas cubiertas. Pero si en vez de meter un parque más, metiéramos los 10 localizados, pasarían a 107.000 personas, con lo cual el total pasaría a ser 375.000 frente a los 275.000 si se pusiera un parque de presencia física. Claro, ustedes me pueden decir, ¿y el tiempo de respuesta? El tiempo de respuesta de los localizados no son los 20 minutos que se le da al presencial, es el tiempo que tienen de incorporarse, se le resta a esos 20 minutos. ¿Me explico? Con lo cual, la intervención es, la cobertura que le damos era 20 minutos descontando el tiempo de incorporación, con lo cual el desplazamiento podría ser entre 10 y 15 minutos. Vamos a pasar esto porque si no, esto es meter el dedo en el ojo a algunos y les va a escocer bastante. Aquí hay una simulación que se hizo en el estudio, en decir que es un sistema que estaban utilizando en Inglaterra, que era poner las bases de presencia de localizados en bases asistenciales de ambulancia que eran siempre de presencia física, con lo cual garantizaban que la salida era más rápida porque estarían ya preparados los vehículos para cuando se incorporara el personal. Un poco esa filosofía tenían. Entonces, hicimos la simulación de implantar aquí hay un parque de bomberos presencial y aquí hay una base de ambulancias y otra base de bomberos presencial. ¿Qué se hizo? Decir, vamos a simular, colocar en esas dos bases un parque localizado. Y entonces, de la cobertura que daba este parque de bomberos presencial, que es la zona verde, se ampliaría a la zona rayada con los parques localizados. Y con lo cual, la población atendida pues cambia sustancialmente, como pueden ver ustedes en esa diapositiva. Con lo cual, llegamos a unas reflexiones, que son, ojo, los ciudadanos tenemos un derecho de ser atendidos, porque lo dice la Constitución y lo dicen las leyes, la ley nacional, que implica que tiene que haber servicios de bomberos y si no tienen que ser en los municipios y si no tienen que ser los cabildos o las diputaciones. Con lo cual tiene que haber un compromiso por parte de las administraciones. En Europa hay un sistema que funciona, que es compatible también con el resto de sistemas,
Este sistema favorece el arraigo de la población en las zonas rurales, que son las que se quedan despobladas, un poquito el problema que nos están diciendo que tiene en Cataluña, que cada vez hay menos población para cubrir los parques de bomberos retribuidos voluntarios en Cataluña, porque la gente se va, pero bueno, esta gente cobra por trabajar como bombero localizado, con lo cual el personal se arraiga al territorio y el sistema es eficaz y eficiente. El perfil ya hemos hablado anteriormente. Entonces, si el modelo existe en Europa, ¿por qué no existe en el Estado? ¿Por desconocimiento? ¿Por inmovilismo? ¿Por intereses creados? ¿O por falta de interés? Ahí lo dejo. ¿Sería imposible la implantación? Parece ser que sí, por lo menos por lo que hemos analizado. ¿Dónde debería implantarse? Lógicamente en las zonas de bajo riesgo, que generalmente son las zonas rurales. ¿Cómo podría implantarse? Pues al igual que lo han hecho en otros territorios de Europa. ¿Y daría respuesta a las carencias que hay en cuanto a la atención de bomberos? Pues creemos que sin duda la daría. Y como conclusión, les voy a pasar todo esto porque si no, me van a reñir. Muchas gracias y salgo pitando, no voy a ser que me echen por aquí la bronca. Perdón si me he alargado, pero... Gracias, Fran, tampoco es eso, porque además así habremos un cortito espacio de preguntas y puedes ampliar información o matizar cuestiones. La verdad que yo creo además tu presentación va a quedar complementada mañana por la de José Antonio, que ha hecho una actualización del mapeo de las zonas de cobertura a nivel nacional de servicio de bomberos con zonas rurales y creo que vamos a tener una imagen bastante clara de cuál es la situación, pero yo sí quería preguntarte, si tú has hablado de obligación de los poderes públicos, efectivamente eso es así, es indiscutible y es como tiene que ser. Estamos hablando de atención en zonas rurales, pero claro, aquí es donde surge una pregunta en relación a otros modelos, sea bomberos localizados, sea voluntarios o como queramos definirlos. Es decir, dentro de esa necesidad que existe en la atención a zonas rurales y además esa obligación de los poderes públicos, ¿cómo enlazamos eso con el deber de autoprotección de los ciudadanos? Y sabiendo que existe un deber de autoprotección de los ciudadanos, que está por ley además, ¿cómo justificamos el no facilitar a lo mejor que determinados ciudadanos tengan la posibilidad de organizarse para atender o para cubrir esa necesidad? Entonces, yo no sé si de alguna manera tú nos puedes dar algún apunte sobre esa cuestión. Yo creo que lo has dicho tú antes. He dicho, toma nota de lo que dice este hombre, que es muy interesante, ¿no? Que es necesaria la participación de la sociedad en la resolución de las emergencias. Pero claro, esa sociedad tiene que estar formada, preparada y capacitada, porque si no, bien lo sabemos, los que nos ha tocado vestir uniformes, que a veces son un estorbo la gente intentando ayudar y colaborar. O sea, que si no hay formación y capacitación, habrá que dárselas, o hay que dárselas hasta un nivel determinado. Que la gente sea consciente de cómo debe de actuar en situaciones muy concretas, que muchas veces por no saberlo generan los problemas que se generan, ¿no? Has dicho tú anteriormente, además, el ciudadano es sujeto activo en seguridad, pero tiene que haber distintos grados de implicación. Esto no lo he dicho yo, lo has dicho tú, o sea, que te estás respondiendo a ti mismo. La participación activa del ciudadano en seguridad, claro que es necesario. Has dicho también, reflexionar sobre la sociedad resiliente. Es algo que cada vez se está haciendo más y habrá que llegar a unas conclusiones, pero con implicaciones y grados de implicación en función de la capacitación de cada uno, entiendo yo. Los riesgos están mutando y evolucionando. Nos tenemos que ir adaptando a lo mismo. Esto no es lo que era hace unos años y, por supuesto, que hay que hacerlo. Y has dicho una cosa muy curiosa tú antes. La figura del voluntario se ve comprometida en Europa. En según qué conceptos, por supuesto. Yo entiendo que cabe todo en este sistema de atención a las emergencias. Yo creo que cabe el tema del voluntariado, pero atendiendo a la ley. Si es retribuido, pues que se haga con una norma que lo avale, no vaya a ser que luego tengamos problemas. Y luego, si todo el mundo tiene que ser presencial, o podría haber también se podría implantar otro modelo, que es lo que yo he venido no a vender, ni mucho menos, yo no cobro por esto, pero sí a presentar que hay otros modelos que están implantados, pero cuando digo implantados es que países tan desarrollados
como son para nosotros Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, los países escandinavos, todos tienen este modelo, todos lo tienen. Y Inglaterra lo tiene, Irlanda, todo Irlanda, salvo Dublín y luego Limerick y Cork, que tienen combinado, el resto está atendido por este modelo. Quiero decir que el modelo funciona, es rentable, o sea, es rentable desde el punto de vista económico, es un modelo que no es muy costoso, es menos costoso que el otro, y es eficaz y eficiente, cosa que de otra manera, como bien hemos oído anteriormente, sería imposible dar atención a las emergencias. Los suecos, yo me acuerdo cuando nos reunimos en esta reunión, decían, es que en Suecia la gente vive donde le da la gana, y aquello es tan grande, tan grande, tan grande, que es imposible tener un bombero en cada sitio. Entonces, bueno, esta filosofía la aplicaban ellos. Pero tiene que haber un compromiso por parte de la Administración, empezando por la del Estado y luego la más pequeña, la municipal, pasando por la autonómica, la de los cabildos, etcétera, etcétera. Al final has contestado lo que pretendía. Tiene que haber un compromiso de las administraciones. Pero has sido tú el que ha respondido las preguntas, ¿eh? Ya. Y no nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Que conste, yo le tomo nota. No estaba preparado, eso es verdad. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta? Te ha gustado la palabra, ¿eh? No. Hola. Sí. No, el tema de si pueden o no pueden tener contraprestaciones, etcétera, etcétera. Vamos a ver, la ley del voluntariado, que es del 15, dice que en el 15 se aprobaron dos. Me parece que fue en julio la catalana y en noviembre o octubre la española, pero voy a decir lo mismo con algún matiz. Dice exactamente, disposición adicional, y me voy al final de todo. Voluntariado, perdón que me estoy en la catalana, disposición adicional primera. Voluntariado en el ámbito de la protección civil, dice la española. La realización de actividades de voluntariado en el ámbito de la protección civil se regulará por su normativa específica, aplicándose la presente ley con carácter supletorio. ¿Qué dice la catalana? Que era unos meses anteriores, pero no viene al caso. Disposición adicional. Ahora me voy a la catalana. Estoy traduciendo, y lo voy a hacer mal, pero bueno. Las disposiciones de esta ley no se aplican al voluntariado de protección civil ni al voluntariado en materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos, al cual se le aplicará la normativa específica correspondiente. Pero es que resulta que en Cataluña no, en las Cortes Generales se aprobó en 2006 el estatuto al cual hacía antes referencia, que viene a decir explícitamente, nuestro estatuto dice, las competencias de la Generalitat en la gestión de las emergencias son bla, 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 la protección civil, los servicios de prevención que incorporan los servicios que prestan la prevención, extinción, es decir, quedan incorporados dentro. Y ahora tú me podrías decir, como buen jurista, oye, vaya artilugios os hacéis, sí, pero es que los hicimos 9 años antes, en todo caso. Pero ya estaban ahí. Es decir, ¿ha habido posición contenciosa en este aspecto? No. ¿Es lo más robusta que podría ser? Probablemente lo podría ser más. Es decir, en vez de un 9, pues igual estamos en el 7 o en el 7,5. Pero es lo suficientemente robusta como para que cualquier actuación que en estos momentos es a raíz de la ley del 94 se establece como compensación, nadie a día de hoy ha hecho la mínima mención. ¿Por qué digo esto? Porque es importante el hecho de decir, oiga, una cosa es el voluntariado, en general. Cuando hablas de bomberos voluntarios o de aquellas personas que sujetas a unas, no diría restricciones, pero sí a una formación, a unos requisitos y tal, que además es que no queremos que lo haga todo el mundo, porque es que sería, vamos, imposible, es lógico esperar que haya un tipo de contraprestación. Pero como tú bien dices, cuando te coges de las bálticas, de las repúblicas, al oeste, y vas mirando diferentes porciones, tú le preguntas a un belga, oye, ¿tú cómo lo haces? O un holandés,
Y ellos, como ya te ven venir, de no, oiga, no. Aquí no pagamos pensiones, aquí tal, solo compensación por servicio, para que quede claro. Porque como el chup-chup europeo sobre bomberos y voluntarios existe, hay la tendencia, esta la maximalista, que dice, oiga, aquí todos profesionales, aunque sean, tú lo explicarías mejor, a una disponibilidad, aquello del part-time, pero que se tiene que aclarar, por el problema de la interpretación. Y hay otros que dicen, no, aquí directamente yo debo ser un trabajador público y usted me va a decir qué horas y cómo y tal, pero debo ser un... Pues para huir de estas circunstancias que existen, nosotros las tenemos. Vamos a ver, creemos que vamos a salir bien, pero las tenemos en estos momentos. Es un tema candente. Mantener la cuestión de la compensación, de decir, oiga, yo a usted le estoy indemnizando, ¿por qué? Por los preceptos que la ley del 94 y que nos habilita el Estatuto del 2006 y que el 2015, por dos leyes, una, la del voluntariado en España, la del voluntariado en catalán y del reglamento del 2015 de bomberos voluntarios, pues allá paz y aquí gloria. Esta es nuestra perspectiva. Totalmente de acuerdo. Y lo que debieran, entiendo yo, muchas administraciones que tienen servicios de bomberos voluntarios es ir al modelo vuestro, en el sentido de que haya una ley, una norma que lo regule y ya está. O sea, el problema está cuando eso no está claro, ¿vale? Y ese paso es el paso previo que tuvieron en muchos países de la órbita nuestra europea, pero sobre todo los desarrollados, tenían bomberos de esta índole. Primero eran bomberos voluntarios sin retribución, sin compensación, o como lo queremos llamar, no retribución, que luego, a la vista de los problemas que tenían de captar personal y los problemas de garantizar la respuesta, garantizar la capacitación y demás, lo que crearon fue esta otra figura, que son gente que tiene la capacitación, la formación y tienen una obligación cuando está de guardia, que para eso tiene unos turnos, etcétera, etcétera, que eso ya es otra historia, en la que responden. Porque tener personal presencial en según qué zonas es totalmente inviable desde el punto de vista económico y demás. O sea que es de alabar la situación en la que estáis vosotros, que incluso, bueno, pues es la previa en la que han tenido otros países. Yo lo único con eso, lo que pretendo, yo no vendo nada, ¿sabes? Lo que he querido deciros, oye, ni defiendo nada en especial, no defiendo ni voluntarios, ni profesionales, ni nada por el estilo en mi presentación. Lo único que he querido expresar es que hay otro modelo que no está implantado en este Estado, que a lo mejor podría dar solución a algunas de las carencias que se están presentando. Y podrían, entonces, algunas administraciones abordar la cobertura de la atención a las emergencias que en este momento no son capaces de abordar. Sin más, es un poquito lo que pretendo. Pero desde luego, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Vosotros tenéis una ley. Ojalá la tuviera todo el mundo. Claro. ¿Alguna pregunta más? Pues algo corriendo. Pues nada. Vamos a proceder con la última ponencia, Federico Grillo. Vamos a dejar la del representante sueco para mañana. Es un vídeo muy breve, explicativo de su sistema, con una presentación que colgaremos también en la página web del consorcio y así mañana iniciamos la jornada con esas perspectivas.